Bienvenidos a un video más en este canal, Tus Caminos, Tus Diseños. Aquí su hermano Quintín para exponer un tema más. Esta vez hablaremos sobre la palabra y la vida de los cristianos. Leemos la palabra y pareciese que hubiese la palabra por una parte y la vida del cristiano por otra parte. La Biblia es una cosa y la vida del cristiano es otra. Muchas veces vemos que la Biblia dice tal y cual cosa, pero cuando vemos en la vida de nosotros los cristianos, no hay una concordancia entre la palabra y nuestra vida. Bien, la palabra nos dice en Efesios 4:1, cuando Pablo se dirigió a la iglesia de Éfesos, le dijo: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Veamos así. A veces tomamos la palabra de Dios para escucharla en prédicas, en enseñanzas, y nos gusta escucharla, nos emocionamos cuando las escuchamos, pero la palabra de Dios es algo mucho más allá. Explico. La vida del cristiano es la palabra de Dios. Todo lo que hacemos como cristianos es la palabra que nos lleva a actuar, es la palabra que nos dirige, es la palabra que nos dice cómo hacer, cómo reaccionar, cómo hablar, los sentimientos, las emociones, es la palabra de Dios. Ahora, hay que leer la palabra, escudriñarla, orar, hay que ayunar. Esos son ejercicios espirituales. Cuando leemos la palabra, toda la Biblia no va a quedar en nuestra memoria. Toda la escritura no cabe en nuestra mente. El Señor dice en Ezequiel 36:26: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y pondré un corazón de carne. Dios tiene escritas sus palabras en nuestros corazones, porque en el versículo 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. El Señor escribió la palabra en nuestros corazones. Dentro de mí está la palabra y ella es la que me lleva a actuar. Entonces, ¿por qué es que vemos en el mundo actual, vemos la palabra de una parte y vemos la vida del cristiano de otra, como si fuesen dos entes separados, cuando debe ser uno solo? ¿Qué ocurre? Ocurre que todo cristiano, al venir a Cristo, muere a su vieja naturaleza. La cruz es el medio por el cual se crucifica aquella vieja naturaleza. Y en la resurrección de Cristo nacemos con una nueva naturaleza. Al yo nacer con una nueva naturaleza, empieza un conflicto. Porque la Biblia dice en Colosenses 3:3: pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Mi vieja naturaleza muere. Muere el viejo yo. Porque yo estuve dispuesto a subir a la cruz donde Jesús murió y fui crucificado juntamente con él. Bien, pero existe ahora lo que dice en Colosenses 3:5: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. La Biblia dice: ustedes han muerto. Pero en los siguientes versículos dice: por tanto, hagan morir. ¿Cómo entendemos esto de han muerto, hagan morir? Si ya morí, ¿por qué tengo que hacer morir? Ya morí en la cruz de Jesús, pero ahora tengo que hacer morir la naturaleza terrenal en mí, que ahora eso es lo que se lleva
paulatinamente de acuerdo a mi fe. El tiempo que tome es de acuerdo a mi fe. Es de acuerdo a mi entrega en esa cruz. Si mi entrega en esa cruz fue de tal magnitud, el tiempo que yo tome para esa naturaleza terrenal muera, será poco. Fui crucificado con Cristo en la cruz. Y el Señor dijo: les enviaré un Paracleto que estará con ustedes todos los días de su vida. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y nos ayuda a llevar nuestras cargas. Entonces, ¿por qué a muchos se hace difícil morir a esa vieja naturaleza? Les explico. Morir a esa vieja naturaleza conlleva que mis deseos, mis sentimientos, mis intenciones, mis pasiones, todo quedaron en la cruz. Todo debe haber quedado en la cruz. Todo debe haber muerto en la cruz. Nosotros como cristianos tenemos que entender que hay una muerte. Y esa muerte es la que llevamos a la cruz con Cristo. Pero hay otro proceso de la muerte que es cada día tomar su cruz. Ese tomar su cruz es negarse a sí mismo. Es negarse a esa naturaleza vieja, esa naturaleza humana. ¿Por qué no puedo llevar una vida de plenitud en Cristo? Si toda la palabra yo tengo que vivirla, pero ¿por qué no vivo toda esa palabra? Porque todavía guardo deseos propios, todavía guardo sentimientos que no quiero soltar, todavía guardo emociones para mí mismo. Entonces, siempre el Espíritu Santo está dispuesto a trabajar en nuestras vidas. Pero ¿qué ocurre? Encuentra obstáculos. ¿Cuál es el obstáculo? Yo mismo. Yo mismo me convierto en ese obstáculo para que el Espíritu Santo pueda trabajar en mi vida. Pongamos un ejemplo. Estoy conversando con mi esposa o estoy conversando con un amigo y viene una noticia desagradable para mí o un comentario que es desagradable para mí, algo que no esté de acuerdo conmigo. Yo reacciono. Al yo reaccionar, no permito que sea el Espíritu Santo que actúe según la palabra, según la Biblia, según lo que dice el Señor, sino que reacciono yo mismo. Pero si viene una situación en la cual yo soy confrontado y tengo que reaccionar de tal o cual manera, y yo permito que sea el Espíritu quien dirija, quien trabaje, ahí es donde vemos que la palabra la estoy viviendo. Pues no nos ha dado Dios un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero ese dominio propio, ese amor, ese es el Espíritu de Dios que se expresa a través de nosotros. No se expresa mi naturaleza carnal, se expresa mi naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual se expresa solamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que en mí, en todo momento, va a estar actuando, va a estar respondiendo, va a estar contestando las preguntas. Él va a estar viviendo en mí. La vida que yo llevaba antes, ya yo no la llevo, ahora yo llevo la vida del Espíritu Santo. Él es el que vive en mí y por lo tanto todas mis acciones deben ser centradas en el Espíritu de Dios. Esas expresiones no se dan instantáneas. Esas expresiones vienen delante de una vida de oración, de ayuno, de búsqueda, de comunión. Al yo levantarme en la mañana, al yo presentar mi matutina al Señor, al yo presentar mi tiempo de oración, mi devocional al Señor, en la noche yo llego al Señor, yo oro, estoy leyendo su palabra, estoy en comunión con Él, estoy orando, estoy ayunando. La Biblia dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es esa recompensa en público? Es esta que estoy diciendo. Al tú estar con tu familia, con tu esposa, con tus amistades, con quien sea, lo que ocurra será el Padre que se va a glorificar en tu vida. Serán reacciones según la palabra, porque ya tú llevas una vida de oración. Tus acciones visibles la están respaldando
tus acciones invisibles que nadie ve. Y ese tiempo que tú dedicas a orar, a buscar, a estar en intimidad, ese tiempo cuando tú estés frente a las personas será recompensado, porque tú serás de honra, tú serás respetado, tú serás de bien. ¿Por qué? Porque tu vida se dirige de acuerdo a la palabra y no se dirá: los cristianos predican una cosa y viven otra. Entonces, aquí es donde está el asunto. La palabra de Dios es tu vida. Tu vida se dirige en base a lo que la palabra de Dios dice. Debes estudiarla, debes memorizarla, debes tenerla en tu mente, pero más que todo eso, ella está en tu corazón. Y ella se expresa por medio de tus acciones, porque ella está en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tú realmente anhelas la palabra más que tu propia vida, tú, para llevar la vida cristiana verdadera, tú tienes que aborrecer primero tu propia vida. Para llevar una vida verdadera en Cristo, si tú no aborreces tu propia vida, no estamos haciendo las cosas como debemos. Tú tienes que aborrecer tu vida primero. Tú tienes que aborrecer el pecado primero. Si tú no aborreces el pecado, siempre estarás en la situación en la que te levantas, llevas un tiempo bien. Cuando eres confrontado por el pecado, cedes, porque en ti hay algo que gusta todavía de ese pecado. Y el pecado que se te confronta es el pecado del cual tú gustas. No se te va a confrontar un pecado del cual tú no tienes ninguna relación, sino de aquel que ya tú tienes una relación. Entonces, tú tienes que aborrecer ese pecado. Tú tienes que aborrecerlo, porque si tú no lo aborreces, nunca lo podrás vencer. Ahora, toda la palabra de Dios, toda la Biblia, por mí mismo no puedo cumplirla. Es el Espíritu de Dios que me lleva a cumplir toda la palabra de Dios. Si algo quiero cumplir de la Biblia, es el Espíritu que me lleva a cumplirlo. No es por esfuerzos humanos, no es por mi propia fuerza, es porque la palabra de Dios vive en mí y ella me lleva a cumplirla. Entiéndase, mi fe, me agarro de mi fe, me agarro del amor al Señor, y ese amor al Señor me va a llevar a vencer toda tentación, porque el Señor será el que peleará por mí. Es Jesús que ya venció todo pecado. Jesús venció todo pecado. Por eso Él dice que somos más que vencedores, porque ya venció todo pecado. Al Jesús vencer todo pecado, significa que yo también puedo vencer todo pecado. Si pecamos, abogado tenemos para con Cristo, pero será un pecado, no la práctica del pecado. Porque es una cosa pecar, es una cosa caer y resbalar, y otra cosa es tener la práctica del pecado. Porque el que está en Cristo no practica el pecado. El que está en Cristo vence todo pecado. No es mi fuerza, es la fuerza del Señor. ¿Qué parte, qué lugar tengo yo en esta batalla de vencer el pecado? El lugar que tengo yo es que yo me agarro de Cristo, yo me agarro de sus promesas, yo me agarro de su vida, yo me agarro de mi fe que tengo en Él, yo me agarro del amor que tengo en Él, porque la Biblia dice: si me amáis, guardad mi mandamiento. Guardar los mandamientos es un acto de amor. Si le amo, yo voy a guardar su palabra. Y su palabra no es gravosa, porque su espíritu está en mí. Y ese espíritu en mí es el que me lleva a vivir la vida en Cristo, la vida de plenitud en Cristo. Ese espíritu en mí es el que me lleva a vencer toda tentación. No son mis esfuerzos humanos, porque yo no tengo una pelea contra sangre ni carne, yo tengo una pelea contra espíritus. Es el espíritu que me lleva a vencer el pecado. Ese pecado yo tengo que agarrarme de Cristo para vencerlo. Cristo me lleva a vencerlo. No son mi fuerza, es su fuerza que me lleva a vencerlo. Y cuando yo venzo ese pecado, soy libre. Aquel pecado me tiene que llevar a un punto en donde yo me sienta aborrecido de mí mismo. Tiene que llevar un punto en donde yo, mi propia vida que estoy llevando en deleites y en pecado, siendo cristiano y todavía viviendo en esa manera de vivir inútil, yo tengo que aborrecer esa vida.
Yo tengo que tomar dominio y control en Cristo y tomar a Cristo en mi vida. Que Cristo se afirme en mi vida. Exhorto a todo aquel cristiano imitar la vida de Cristo. Debemos imitar la vida de Cristo. Cristo no vivió agradándose a sí mismo. Él vivió agradando al Padre. Si yo tengo caídas y resbalones, tengo que buscar más de Cristo. Si tú has caído, has resbalado, no te quedes en el piso. Levántate y busca a Cristo, porque Cristo vence todo mal. Cristo vence todo y tú podrás ser libre porque tienes la vida de Cristo. Él ya venció por ti. Toda la vida del cristiano está basado en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos lleva a vivir la vida que Dios le agrada, la vida que está de acuerdo a la vida de Dios. Dios escribió su palabra en nuestros corazones. Por lo tanto, ahora esa palabra se hace vida y cada acto que hagamos va de acuerdo a su palabra. Cada acto cada emoción, cada sentimiento, cada expresión, todo es su palabra que es a través de nosotros. Nosotros tenemos su palabra escrita en nuestros corazones. Que tu corazón sea buena tierra para que dé vida. Tú tienes que desearla, tienes que anhelarla, tienes que amar al Señor, tienes que tener fe en Él. Y esa fe es la que te lleva a vencer todo obstáculo en esta vida, para que tu vida sea una vida de testimonio, sea una vida aferrada a Dios. No permitas que nada esté entre tú y la palabra. En tu vida está la palabra. En tu casa, en tu matrimonio está la palabra. Si todos nos dejásemos guiar por la palabra, aunque no la conozcamos totalmente desde Génesis y Apocalipsis, pero todo lo que hagamos será según la palabra. Escudriña, lee, conoce, y ella te guiará tu vida. Ella será tu vida. Cualquier cosa que hagamos fuera de la palabra es muerte. Si nosotros como cristianos vivimos una vida en nosotros mismos, eso es muerte. Nosotros como cristianos tenemos que llevar una vida en la palabra de Dios. La palabra es vida. El alma, cuando vive de acuerdo a la palabra, es cuando el alma está viva. Pero cuando el alma se deja gobernar por ella misma, el alma está muerta. Porque fuera de la palabra no hay vida. Jesús es vida y todo lo que está fuera de la palabra es muerte. Todo nuestro ser es gobernado por la palabra. El universo es gobernado por la palabra. Aún, y esto lo explicaré en otro vídeo, aún la vida del ateo será juzgada por la palabra. Aquella palabra que él no cree, por esa palabra está y él será juzgado por esa palabra. La vida de aquel que no se ha convertido a Cristo, aún su vida será juzgado por la palabra. ¿Te has puesto a pensar que el mundo entero se sostiene por la palabra de Dios? La Biblia dice, el mundo entero está bajo el maligno, pero la tierra es propiedad de Dios. Y todos tendrán que dar cuenta delante de Dios, tanto el ateo como el evangélico, como el testigo de Jehová, como el mormón, como el político, como el que cree y como el que no cree. Todos tendrán que dar cuenta, porque hay un parámetro de vida que es la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros como cristianos, mucho más debemos vivir dentro de esos parámetros. Esos parámetros te lleva el Espíritu Santo a vivirlo. No es por tanto conocimiento que tú tengas de la palabra, es por tu fe que tú tengas en el Señor, es por el amor que tú tengas por Jesucristo, es porque tú aborreces tu propia vida, la vida de esta tierra, es porque tú amas más al Señor que cualquier persona de esta tierra, es porque tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese amor no es el amor humano, ese amor es el amor de Dios que viene a nosotros y lo transmitimos a los demás. Tú vives de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que rige tu vida, es la que debe regir nuestras vidas. Es la palabra de Dios.
que te animo, te insto, te llamo a que vivamos la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. Ella te llevará a vencer todo lo que te ha estado obstaculizando. Ella te llevará a llevar la vida plena en Jesucristo. Ella te llevará a madurar en Jesucristo. La palabra es la que te llevará a vivir una vida de matrimonio como Dios le agrada. La palabra es la que te llevará a tener hijos según Dios quiere. La palabra es la que te llevará a tener una economía según Dios quiere. Todo lo que Dios quiera se basa en su palabra, y esa palabra es la que nosotros debemos vivir. Toda nuestra vida está encerrada en la palabra, y ahí dentro hay vida en la palabra. Pero debemos escudriñarla, debemos buscarla, debemos estar apercibidos que hay un enemigo de nuestras almas que intentará darnos una leche adulterada, intentará hacernos ver como que hay algo que es cierto en aquella palabra, pero cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, tú detectas lo que es de Dios y lo que no. Aunque tú no tengas toda la Biblia dentro de tu mente, pero cuando tú estás escuchando algo y está el Espíritu en ti, el Espíritu te hace reconocer lo que es de Él y lo que no. Es una gran bondad vivir en la palabra, tener el Espíritu de Dios, porque todo lo que se quiera acercar a ti que no es de Él, Él te lo hará rechazar. Habrá algo en ti que rechaza esa supuesta verdad, porque Dios habla a tu espíritu, y todas las palabras que lleguen a ti, el Espíritu es el único que te puede dar vida en esa palabra que llegó a ti. Y todo lo que llegue a ti que no sea en base a la Biblia, el Espíritu lo rechazará. Pero tú debes llevar una vida de comunión con Dios. Tú tienes que llevar una vida, una relación con Él. Eso es lo principal. Debes orar, y no orar a ti mismo, sino orar a Él. Si tu corazón es buena tierra, el Señor tendrá una relación contigo, y tú lo irás a Él, tú vivirás para Él. Busca esa relación con Él. Tienes que leer la palabra, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que estar vigilante de la vida espiritual, porque tú eres un ser espiritual ahora. Por lo tanto, todo lo espiritual de Dios estará en ti, la plenitud de Él. Muchas cosas que en nuestros corazones hay que a veces no conocemos, no sabemos. Y Dios nos la irá revelando poco a poco. Y cada cosa que Dios nos muestre, tenemos que estar dispuestos a ponerlo a la cruz de Cristo. Dios dará luz a tu vida en la medida que tú estés dispuesto cada día a morir. Gracias por asistir a un video más, y a Él le damos gracias, porque Él pagó un precio muy alto para que nuestra vida hoy sea sostenida por su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que el Señor les bendiga.